Aquí estoy con este tronco. Cuando cae un rayo y se parten o por el viento, vienen con la sierra, los van dividiendo así en tronco, los dejan por aquí a su suerte. Y ahora pues para sentarme aquí, que hay sombrita, viene muy bien. Parece fácil las grabaciones, pero a veces entiendo que le paguen tanto a los actores. Voy a preparar el sitio para sentarme y hacer la grabación. Y bueno, ahora nos vemos en un momento. Al canal de Marcos Sancio, que es donde siempre llevo a cabo reflexiones de la palabra de Dios. Hoy me encuentro en el Parque Natural Isla del Val y estoy en medio de un bosque que tiene árboles que son chopos de Lombardía. Es un árbol que crece muy recto, muy alto y tiene las hojas muy grandes, verde por los dos lados. Se está muy bien aquí, están plantados en hileras y la verdad que ahora estoy aquí casi en el centro y hay unas vistas muy buenas. Cuando viene un rayo y parte nuestros árboles, pues vienen y los cortan y hacen troncos más pequeños. Y bueno, pues he visto ahí, hay como 10, 8 que llevan ahí mucho tiempo en esa zona y aquí lo he puesto y me he sentado como un asiento. Estaba muy gracioso, ¿no? Con el tronco, la cámara, con todo, buscando el sitio para compartir la palabra, ¿no? Los ángeles, yo pienso que se gozan por la salvación y a veces por cosas que hacemos. Aquí estoy de nuevo para compartiros y la verdad pues que es una bendición el poder hablar la palabra de Dios y ser un canal para otras personas, traer luz y bendición. Hoy voy a hablar sobre un pasaje de la Escritura que lo estaba leyendo hace unos días y la verdad que la Biblia hay muchas verdades, miles. Se dice que 7000 promesas y hay pasajes de la Biblia que a lo mejor llevas 30 años leyéndolos y te entiendes eso que te dice, pero de repente un día te encuentras en una situación especial o el Espíritu Santo de repente te trae esa luz, ese enfoque nuevo y ves las cosas en otra dimensión, ¿no? Los cristianos en el Espíritu Santo tenemos que estar en esa fase de redimensionarnos constantemente en la dimensión del Espíritu Santo, para llegar al nivel y al propósito de Dios, que como dice en Romanos 8:29, ¿no? Que seamos conforme a la imagen de Jesucristo, ¿no? Hay que estar abiertos a Dios, al Espíritu Santo, para que haga su obra en nosotros. Y Él es el Espíritu Santo que mora en nosotros, es el que nos ilumine, nos ayude, nos hace ver cosas de la palabra que nos dan ese impulso para seguir adelante. Está en Lucas, lo que os voy a leer, lo tengo aquí con el separador de la Biblia. También veis que pongo hojas para no perder tiempo buscando. Este pasaje que voy a leeros tiene lugar cuando Jesús está con sus discípulos un poco antes de ser entregado. Y ahí pues está hablando con ellos. Y aquí en Lucas me llamó la atención del pasaje 31 al 34. Estoy en el capítulo 22, que dice la palabra de Dios. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que niegues 3 veces que me conoces. Después de este pasaje de Lucas, el Señor puso en mi mente: he rogado para que no falte tu fe. La fe, me hablaba de esa fe, de que la única cosa que señala a Jesús y le dice al apóstol Pedro es que ha rogado para que no falte su fe. Vemos, ¿no?, lo importante que es para Dios nuestra fe, porque es lo que Jesús demandó, porque sin fe no somos nada. Sin fe, como dice en Hebreos 1:6, es imposible agradar a Dios. La fe lo es todo en la vida del cristiano y tenemos que mantener nuestra fe hasta el final de nuestros días. Como sabemos, el apóstol Pedro acabó negando a Jesús. Era un hombre de Dios que amaba mucho a Jesucristo, era el que siempre tenía iniciativa a la hora de preguntar,
Cuando estaban en el lago de Tiberias, que es cuando Jesús se manifestó ahí en Galilea por tercera vez y les dijo que echasen las redes a la derecha desde la playa, al decir Juan que era Jesús, él se ciñó la ropa y se lanzó al agua para ir al encuentro de Jesús. Cuando Jesús dijo, ¿quién dicen los hombres que soy yo?, él dijo, el primero, tú eres el Hijo de Dios. Era una persona, pescador de la mar, muy impulsivo y que amaba mucho a Jesús. Pero claro, era tan impulsivo que eso le llevaba a hacer a veces cosas muy precipitadas, sin pensar los pros y los contras, y se metía en líos, ¿no? Cuando fueron ahí, un poco más tarde, vinieron con Judas y los principales sacerdotes y los guardias para llevar a Jesús arrestado, él sacó una espada y le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote, a Malco, y Jesús hizo ese milagro ahí de restauración en la oreja de Malco, ¿no? Entonces él, su deseo era estar con él hasta el final, porque sabían que era el Hijo de Dios y quería, pues, tenía esa fuerza, ese deseo, ese interés, ese amor hacia Jesús, de estar con él para lo bueno y lo malo. Ciertamente que los 3 años y pico que Jesús estuvo con sus discípulos, él los guardó y nadie les tocó y no pasó nada, solo lo que estaba escrito para el hijo de perdición, esto es Judas Iscariote. Pero ahora se enfrentaban a una nueva etapa. Eran las últimas horas del ministerio de estar con Jesús como él le habían conocido y que siempre les guardó, les protegió. Es la oración que Jesús hizo, la voy a buscar aquí, en Juan, que es también, pues, como se conoce, la oración más larga de Jesús. Y entonces el mismo Jesús, orando al Padre, dice, esto está en el capítulo 17, dice, en el pasaje 12, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Él los guardó. Pero ahora tenían que enfrentar una nueva etapa sin Cristo Jesús. Poco más tarde iba a venir el Espíritu Santo, que recibirían ese espíritu de poder, amor y dominio propio. Ya tendrían el Espíritu Santo en su ser, que les capacita para la victoria, para el triunfo. Aconteció después del bautismo en el Espíritu Santo, que empezaron a hablar en lenguas, y ahí vemos como con denuedo el apóstol Pedro se puso en pie y habló la palabra y se bautizaron y se convirtieron en 3.000 personas. Esa fase entre que Jesús es arrestado y hasta que viene el Espíritu Santo, pues son como unos 50 días, ¿no? Ahí están ellos, ¿no? Sin Jesús, sin el Maestro. Y tenían miedo, lo vemos, ¿no? Que estaban, después de que Jesús fue crucificado en el sepulcro, no salían, estaban escondidos ahí, llegaban las mujeres diciendo que le habían visto resucitar y decían que estaban como locas, ¿no? Que eso no era verdad. Pero vemos ahí la realidad. Pero esto es un poco lo que nos muestra la palabra de Dios, el hecho de los apóstoles en el comienzo de la iglesia. Entonces Pedro, él estaba ahí con esa fuerza de querer estar con Jesús, acompañarle, pero no sabía lo que le iba a venir. Dios sabe las cosas que nos va a venir. Por eso tenemos el consejo de su palabra que nos muestra lo que nos puede y nos va a acontecer a todos aquellos que somos discípulos de Jesús. Ser discípulo de Jesús implica estar en guerra con el diablo. En el momento que obedecemos a Dios, tenemos un adversario, al diablo. Antes le teníamos igual, pero ahora ya tenemos poder. El poder de Cristo en nosotros. Podemos romper las ataduras a otras personas en el nombre de Jesús, alcanzar a las personas para Cristo. Ya Él está en oposición contra nosotros. Por eso dice la palabra, cuando el apóstol Pablo le escribe a los tesalonicenses, en su segunda carta, capítulo 2, verso 4, que Satanás, el diablo, se levanta y se opone contra todo aquello que se llama Dios o es objeto de culto a Dios. Para ellos, sin Cristo, tenían que enfrentarse a la realidad de su vida y ejercer el músculo de la fe. Cuando estamos con los padres, que bien estamos. Pero cuando no están nuestros padres, ya nos toca a nosotros tomar decisiones y aprender de nuestros errores. Y muchas veces los padres nos advierten, y Jesús aquí le está advirtiendo al apóstol Pedro
y le dice: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos, como a trigo. Vemos en la palabra de Dios, siempre tenemos la retina cuando a Satanás en Job tiene acceso a Dios, y vemos ahí, ¿no?, como aquí podemos ver lo que significa zarandear. No era ese nivel, ¿no?, porque los apóstoles tenían pues que poner en marcha la iglesia del Señor, pero Satanás fue derrotado por Jesucristo en la cruz. Jesús dijo, de haber resucitado, cuando se apareció a ellos en Galilea: todo poder y autoridad me ha sido dado en el cielo y en la tierra. O sea, todo eso lo tiene Cristo, y Satanás tiene poder para engañar, pero el poder que Adán y Eva, cuando desobedecieron a Dios, Adán pasó, lo transfirieron al diablo, ahora Jesucristo lo recuperó, lo tiene Él y lo tenemos nosotros. Porque la Biblia dice, también en la palabra, hasta que Satanás se ha puesto bajo nuestros pies. Y ese poder que tenemos nosotros, como dice en la Biblia, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Satanás trata de engañarnos, separarnos de Dios y que creamos que no tenemos el poder de Cristo, pero tenemos el poder de Cristo y el Espíritu Santo y nuestra fe, que vence al mundo. Eso lo vamos a ver en un momento. Y aquí vemos cuando Job tiene acceso a la presencia de Dios y dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. O sea que vino a presentarse, tiene acceso todavía. Y dice aquí, y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, Dios: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado de mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Dios le da permiso a Satanás sobre la vida de Job y le dice: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de la presencia de Jehová. Y en un día murieron, como dice aquí en el pasaje 18, un día sus hijos y sus hijas estaban haciendo banquete en casa del primogénito, y vino un viento y cayó, vino un gran viento del lado del desierto y azotó las cuatro esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente escapé yo para darte la noticia. Bueno, eso había pasado también con el ganado, bueno, con los bueyes, las asnas. O sea, todo lo que tenía lo perdió. Le quedó la mujer, que no era de mucha ayuda, porque hasta llegó a decirle que maldijera a Dios. Entonces le dijo él, aquí en el pasaje 10, como suelen hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal? ¿No lo recibiremos? Entonces es muy interesante, ¿no? Aquí un poco pinceladas de cómo son las cosas en el cielo. Nos abre una cortina, una ventana, y vemos, ¿no?, cómo se mueve ahí todo. Pero es muy importante que Satanás, aunque ruge como un león, aunque hace ahí mucho ruido, es ruido, tiene poder y puede hacernos daño, pero tiene antes que pasar por Dios, autorizarle Dios. Entonces Jesús aquí le dice a Pedro: os ha pedido para zarandearos. Hay un pasaje que después escribe el apóstol Pedro, que está en su primera carta, en primera de Pedro, está en el pasaje capítulo 1, y en el verso 5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces los cristianos somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. La fe hace en nosotros así como un escudo que nos protege de los dardos del diablo, por el poder de Dios, de todo mal, ¿no? Nos pueden acontecer cosas, si Dios lo permite. El apóstol Pablo, cuando escribe en su epístola a los Efesios y habla sobre el manual de la armadura y lo que tenemos que ponernos,
para estar firmes contra las acechanzas del diablo, dice que tomemos el escudo de la fe en Efesios, capítulo 6, lo tengo aquí. Dice: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Satanás va a lanzar, pero si tenemos el escudo, no nos va a hacer daño. El escudo de la fe. Sin eso, pues somos como los demás y ahí estamos, pues eso, nos puede triturar. Si no fuera por el amparo y la protección de Dios, Satanás ya nos hubiera aniquilado hace miles de años. Pero estamos guardados por Dios y está limitado y no puede hacer más de lo que Dios permite en su vida. Y entonces aquí lo que estoy hablando y tratando, que no he ido a ello, he leído el pasaje, me he puesto a desarrollarlo, pero a mí la cosa que más me llamó la atención en Lucas fue cuando Jesús le dice, después de decirle: yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y a mí Dios, lo que me traía al mente, el Espíritu Santo, lo que pensaba, bueno, Marcos, si estás pasando la peor circunstancia de tu vida, peor como Job, o lo peor que te puede pasar, ¿cómo sales adelante? ¿Cómo saldrías? ¿Qué tendrías que hacer para ponerte en pie? Y Dios hizo viva esta palabra: he rogado por ti, que no falte tu fe. Esa palabra clave que le dice Jesús a Simón Pedro, que no falte tu fe. Entonces tenemos que mantener nuestra fe, que es lo que va a hacer que estemos en pie, firmes, y alcancemos la meta de Dios, y podamos apagar los dardos del diablo cuando nos ataque. Es nuestra fe, la clave en nuestra vida, y Satanás lo sabe muy bien. Por eso tenemos que siempre tener activo el escudo de la fe. Dice la palabra de Dios en Primera de Juan, en el capítulo 5, verso 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Los que hemos nacido a través de oír la palabra de Dios y el Espíritu Santo, que nos da el nuevo nacimiento en nuestra vida. Y dice: y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Es la victoria que tenemos los cristianos, que nuestra fe ha vencido. Y que somos, como dice la palabra en Corintios, capítulo 15, más que vencedores por medio de aquel que nos amó, en Cristo Jesús. Y esto lo sabe muy bien Satanás, que no hay nada, como dicen Romanos, lo voy a buscar que me viene a la mente, que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ciertamente no hay nada, pero sí hay una cosa que nos puede separar de Dios, y no es Satanás, somos nosotros mismos, cuando decidimos alejarnos de Dios, cuando damos lugar a la tentación, al pecado, cuando damos lugar al diablo en nuestra vida. Somos nosotros los que podemos decir: mira, no sigo más, no quiero saber más de Dios. Pero mientras no hagamos eso, no hay nadie en este universo, como dice aquí la palabra de Dios en Romanos. Es muy tajante el apóstol Pablo, dice: por lo cual estoy seguro, en Romanos 8:38, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay nada. Por esto Jesús, en Juan capítulo 15, cuando habla de permanecer en mí, para que podamos tener fruto en Él, Él dice aquí: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Para tener fruto tenemos que permanecer en Cristo y Cristo va a permanecer en nosotros. Y después dice: porque separados de mí nada podéis hacer. Nada podemos hacer separados de Él. El diablo lo sabe, que separados de Él no tenemos victoria, triunfo. No podemos hacer nada contra el diablo. Por eso Él, como hacen los leones,
hace ahora 2 días estaba viendo un documental, cómo los leones atacaban una jirafa que estaba pues con otro macho, dándose así con el cuello y la cabeza a golpes por una hembra, de estar así, pues eso, mejor un tiempo bastante, a ver pues quién acababa venciendo para quedarse con la hembra, pues el joven quedó muy debilitado. Y ahí todos los leones en equipo, lo tenían todo estudiado, lo explicaban muy bien, iban tras la jirafa debilitada, iba corriendo, la leona iba corriendo detrás de la jirafa. Después, a 200 metros, allí estaba esperando otra leona, para cuando la otra se cansara, ir sobre ella. Y así está el diablo, ver nuestros puntos débiles para atacarnos y separarnos de Dios, porque sabe que ahí no vamos a poder hacer nada. Pero nosotros tenemos el poder, mientras estemos en Cristo Jesús, no puede hacer nada, como he visto, ¿no? Entonces, lo que Dios me mostraba es que los cristianos tenemos un tesoro inmenso, enorme. Nuestra fe es la que vence al mundo, es la que nos da la victoria sobre Satanás, es la que hace que estemos en los caminos de Dios. Hay un himno a la fe en Hebreos, lo tengo aquí en el capítulo 11 de Hebreos, que nos define lo que es la fe. En el pasaje 1 dice que la fe es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es la certeza, algo cierto, no bueno, una posibilidad, puede ser, no, es una certeza de lo que se espera y de la convicción de lo que no vemos. Eso es la fe. También la fe es, como vemos en Abraham y otros hombres de Dios, creer lo que Dios dice para hacer lo que Dios dice. Eso es poner en marcha la fe. Y aquí en Hebreos es muy interesante que dice, después en el pasaje 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. El testimonio vino por su fe. Y aquí está mencionando, comienza Abel, después habla de Enoc, y así pues de Noé llega Abraham, después de Abraham aparece también Sara, y bueno, hasta Moisés, va antes José, el hijo de Jacob, que estuvo en la cárcel, y va nombrando a estos gigantes de la fe, poniéndoles como ejemplo que ellos tuvieron fe en Dios en momentos muy difíciles de su vida, creyeron. Y Abraham, cuando Dios le dijo que dejara a su parentela, a su tierra, y si vinieron a tierra desconocida, creyó, y por creer en lo que Dios le dijo, sin saber lo que le esperaba, su fe, cuando Dios le dijo que su descendencia sería como las estrellas, fue justificado en su fe, y a través de él, nosotros hoy somos hijos de Abraham, porque tenemos la fe de Abraham, y Abraham es nuestro padre en la fe. Entonces, la fe es la que mueve las montañas. En una ocasión, me viene a la mente un pasaje de la Biblia cuando había un joven endemoniado, que los discípulos de Jesús no pudieron echar el demonio, y el padre vino a ver a Jesús y le dijo a Jesús, si pudieras hacer algo. Jesús le contesta de una manera indirecta, como diciendo, el problema no está en mí, que yo todo lo puedo hacer. El problema está si tú puedes creer, al que cree todo es posible. Esto está en Marcos 9:23. Si puedes creer, al que cree todo es posible. Cuando creemos, todas las cosas en la voluntad de Dios, como vemos aquí en el himno a la fe, en Hebreos, son posibles. Por eso es muy importante que como cristianos mantengamos nuestra fe. Hay un pasaje en la vida de Job que desde que lo leí se me quedó grabado en la mente, está en Job 13:15, que dice, aunque él me matare, en él esperaré. Qué confianza, qué fe tenía Job en Dios, ¿no? Y Dios sabe la fe que tenemos él, porque él es manifiesto lo que somos. Y desde aquí os quiero animar que siempre que nos encontremos en problemas, que pasemos situaciones, aunque sean las más difíciles de nuestra vida, que no falte nuestra fe. Nos puede a lo mejor faltar el gozo en ese momento, por la pérdida de un ser querido, nos puede faltar que perdemos todo lo que tenemos, como Job, nos pueden faltar muchas cosas. Hay gente que ha perdido un hijo, situaciones muy difíciles, un accidente, un pie. Nunca dejemos que falte nuestra fe, porque fue por lo que Jesús rogó
para que no faltara la fe del apóstol Pedro. Y después vuelto dice, ve y confirma a tus hermanos. Jesús sabía que el apóstol Pedro no iba a poder cumplir con lo que manifestó hacia Jesús. Una cosa es decir, otra cosa es hacer. Pero él le dijo, después vuelto, confirma a tus hermanos. Pero hay veces, ¿no?, que las cosas no salen como esperamos, no superamos la prueba, porque él al ver allí que a Jesús le estaban abofeteando, dándole una paliza, escarneciéndole, haciéndole de todo, pues en ese momento le entró miedo y en ese momento en su voluntad no quiso hacer eso, pero lo hizo. No estaba en su corazón, pero al ver las circunstancias hizo que negara al Señor, ¿no? Después vemos, ¿no?, cómo fue la vida de él y cómo cuando vino el Espíritu Santo se puso en pie. Jesús, después de resucitado, le preguntó 3 veces si la amaba y restauró las heridas. Y él le dijo, tú sabes que te amo, ¿no? Entonces Pedro tenía que aprender cosas en su vida como cristiano, como yo y todos los que estáis escuchando este vídeo, ¿no? Pero es muy importante que siempre tengamos esto en nuestra vida presente, que no falte nuestra fe. Perdamos lo que perdamos, estemos en cualquier situación, confiemos hasta el Señor en el último momento. Que Dios os bendiga y hasta siempre con vosotros.